Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Eliza eta erlijioa izango ditugu hizpide. Frankismo garaian, Eliza katolikoak izan zuen garrantzia pisua eta loturak azalduko dira. Historian zehar, Eliz katolikoak pisu handia eduki du eta oraindik dauka politikan. Bigarren Errepublikaren garaian adibidez, Eliza eta talde ezkertiaren arteko borrokak arras gogorrak izan ziren. Asmentatik, Elizak Bigarren Errepublikaren aurka jo zuen. Elizak jendea eta talde politiko eskuindarrak mugitzeko ahalmena handia zuen, eta noski, 36ko kolpe militarraren alde egin ez ezik, hauspotu eta babestu ere egin zuen. Pues muy complicadas, las relaciones fueron muy complicadas porque de alguna manera representaban universos culturales antagónicos. Estamos hablando de la Iglesia Católica previa al Concilio Vaticano II, es decir, una iglesia con una ideología antipluralista y antidemocrática, mucho más cómoda en regímenes autocráticos y confesionales, como podía haber sido la dictadura de Primo de Rivera o como sería luego la de Franco, que con una república democrática y reformista como era la que se implantaba. Se trataba de una iglesia, digamos, integrista, que consideraba que sus normas morales debían de ser leyes, y ya antes de la proclamación de la República, incluso en los años de la dictadura de Primo de Rivera, había pronunciamientos dentro de la Iglesia que reclamaban de las autoridades civiles una mayor implicación en la persecución de la blasfemia, de la moda femenina, de esos comportamientos que ellos consideraban indecentes. Entonces hay que entender cómo la proclamación luego de una república que va a cuestionar el financiamiento público de la Iglesia, su influencia en la educación, etcétera, etcétera, será vivido como un shock por parte de sectores importantes de la Iglesia y del mundo católico, aunque siempre habrá matices y habría también algunas otras posiciones algo más comprensivas, incluso una minoría de curas y católicos que llegaron a apoyar a la República, pero el grueso de la Iglesia tuvo un posicionamiento antirrepublicano muy marcado. En Navarra concretamente no hubo demasiados incidentes graves, digamos, al respecto. Por ejemplo, cuando se da la famosa quema de conventos en otros lugares de España en mayo del 31, aquí básicamente solo se quema creo que es la puerta de la huerta del convento de pasionistas de Tafalla, y los republicanos locales achacan el incidente a provocadores de derechas. Más allá de algunos sucesos así, digamos, de origen incierto, en Navarra no ocurre gran cosa. Pero sí que llegan muchas noticias de sucesos anticlericales que ocurren en otros lugares de España, que van a encender las alarmas de los católicos navarros y que van a servir a la prensa derechista para poner ese escenario de caos que haga sentir como una amenaza real para sus creencias la situación republicana, ligando los sucesos anticlericales con las políticas laicistas como si fueran una misma cosa, y va a colaborar de alguna manera en esa generación de un ambiente al final propicio para lo que será el levantamiento contra la República. Todo esto hay que entenderlo teniendo en cuenta cuál era el papel social y político que venía
el que venía ejerciendo esta Iglesia católica ya por lo menos desde la época de la Restauración, cuando había quedado muy ligada a los sectores sociales más dominantes que habían ayudado al propio renacimiento de la Iglesia después del susto que habían supuesto las revoluciones liberales del XIX. De tal forma que ya para principios del siglo XX se habían configurado como dos universos culturales antagónicos que serían, por una parte, lo que podríamos denominar, entre comillas, la izquierda anticlerical y la derecha clerical, de tal forma que quienes apostaban por cambiar el orden social dominante veían como una tarea fundamental acabar con lo que consideraban el dominio oscurantista de la Iglesia, mientras que quienes querían digamos, mantener el statu quo consideraban que el catolicismo formaba parte de la esencia nacional y querían mantener la posición privilegiada de la Iglesia. Los conflictos entre clericales y anticlericales se van a dar desde principios del siglo XX en toda España, también en Navarra, y ya entonces queda bastante patente el dominio clerical y dentro de este el dominio de los carlistas. Y en la Segunda República, en ese contexto de esperanzas, de cambio en sectores importantes de la población que supone la República, el conflicto clericalismo-anticlericalismo va a volver a estar muy en boga. No, el régimen republicano lo que plantea es una separación, podemos decir que sí que muy dura de la Iglesia y del Estado, más teniendo en cuenta del régimen confesional del que se venía. La Constitución republicana plantea que la Iglesia debía de pasar a autofinanciarse, además pone un plazo muy breve para que lo consiga, que no podría ejercer la educación, aunque la sustitución de los colegios religiosos por colegios públicos luego resultó muy problemática y no se llegó a efectuar, y ponía toda una serie de, digamos, de controles a la labor de la Iglesia. O lo que era percibido por parte de la Iglesia como un trato absolutamente intolerable, por ejemplo el hecho de que se les obligara a pedir permiso a la hora de hacer una procesión, igual que se hacía con otras manifestaciones públicas. De alguna manera eso va a obligar a la Iglesia a adaptarse a la nueva situación, igual que había ocurrido en otros países donde también se había dado una separación de la Iglesia y del Estado, como en Portugal o en Francia, y aunque no es su escenario ideal, en aquellos lugares en los que había una creencia y una práctica religiosa todavía muy importante, como era en Navarra, era perfectamente posible y estaba desde luego muy lejos de desaparecer. De hecho, la Iglesia empieza a cobrar unas cantidades a sus fieles para pasar a autofinanciarse, lo que se llamó la obra económica de culto y clero, empieza a organizar la catequesis fuera de las escuelas, empieza a potenciar muchísimo sus organizaciones al margen del Estado y mantiene, digamos, una posición de fuerza e influencia social considerable. De hecho, es curioso cómo cuando luego en el año 33 gana la derecha las elecciones y el gobierno paraliza gran parte de las reformas y, por ejemplo, se vuelve a pagar una parte del sueldo del clero, algunos curas navarros se van a quejar al obispo que ahora que los fieles saben que el Estado paga parte de su sueldo, ya no quieren aportar dinero como hacían antes. Es decir, había en marcha una modernización social general que implicaba también una separación de la Iglesia y del Estado, y la Iglesia estaba adaptándose a esa nueva situación y seguramente se habría adaptado, desde luego en Navarra, sin mayor problema. La victoria franquista no solo va a suponer el final de la democracia, sino también la interrupción de ese proceso de modernización, y en el caso de la Iglesia pues ya va
a salir de eso que consideraba un infierno clerical, va a entrar en lo que va a ver como un paraíso integrista en el que el Estado le vuelve a proteger, le vuelve a financiar, etcétera, etcétera, y todo ese proceso de adaptación que había empezado la Iglesia pues se trunca. Frankismoan Elizak botere handia hartu zuen. Diktadura babesteaz gain bere ekintzetan ere parte hartu zuen. Hogeita hamaseiko estatu kolpean eta ondorengo eta hortikan sortutako gerra zibilean Elizaren papera oso argi dago, naiz eta gaur egun agian norbaitek kontrakoa idatzi edo esan, ez? Ehuneko 80 babestu egin zuten molaren kolpea eta frankismoa, ez? Eta buruan zegoen Marcelino Olaetxea, gotzaina, eta gainera berak animatuz gorriak eta akatzen, ez? Gorriak akatu behar zituzten, eta gerrara joten ziren nafar xumeak, pentsatzen zuten gainera, gerra ostean, gaur egun islamistek egiten duten bezala, zuzenean zerura jungo zirela, ez? Elizaren eragina, eta Elizaren eragina baino gehiago erresponsabilitatea itzela izan zen hortan. Eliza ez balu garai horretan apoiatuko, nik usten dut Nafarroan beste erabateko irakurketa bat egingo genukela. El concordato de 1953, firmado entre la Santa Sede y el régimen franquista, de alguna manera puede ser considerado como el punto álgido del nacionalcatolicismo. En esencia, el concordato, que se trata de un acuerdo diplomático al más alto nivel entre dos estados, es decir, el Estado Vaticano y la España de Franco, supone la ratificación de acuerdos que habían sido incorporados por el nuevo Estado surgido en 1939 a través del convenio que se había firmado en 1941 y una serie de implementación de medidas que tienen lugar fundamentalmente hasta 1950. Sin embargo, la firma de un concordato era algo muy ansiado por Franco y aprovechó el centenario que se iba a producir en 1951 con motivo de la firma del último concordato entre España y la Santa Sede para alcanzar este acuerdo de máximo nivel. Máxime cuando algunas potencias, como por ejemplo Alemania lo había conseguido en 1933 o Italia con los pactos lateranenses de 1929. En esencia, el concordato da carta de naturaleza a toda una serie de medidas que ya habían sido implementadas, pero que ahora alcanzan el estatus del más alto nivel. En esencia, lo que se reafirma es la religión católica como la religión oficial del Estado, que gozará de máxima protección y también ratifica el privilegio de presentación de obispos, el fuero eclesiástico, el matrimonio canónico, la práctica asunción del monopolio en materia educativa por parte de la Iglesia Católica, la exención militar para sacerdotes y seminaristas y una amplia dotación del clero y el culto, en definitiva la financiación amplia y generosa financiación del Estado para con la Iglesia Católica. Elizaren poterea Nafarroan, Euskal Herrian eta Espainiako penintsulan poterea erabateko izan zen. Gainera, Elizak aukera egiten zuen, eta Eliza gainera bereizten zuen, ez? Hau gaiztoa da, hau zintzoa da. Gaiztoak
betirako inpernura eta zintzoak betirako zerura. Eta izugarrizko eragina izan du, Nafarroko konkistatik atzoraino, ez? Eta gaur egun nik esango nuke oraindikan baduela indarra eta potere fatiko bati buruz hitz egiten dugunean, askotan hitz egiten dugu, banku etxeak, militarrak eta bar, baina baita ere Eliza. Eta garaian Elizako poterea izugarria izan zen, izugarria. Eta Elizari esker errepresioa areagotu egin zen Nafarroan. En primer lugar, hay que hablar de que la participación de gran parte del clero navarro en la creación, digamos, del ambiente antirrepublicano propicio para el golpe fue considerable, e incluso en algunos casos hubo algunos curas implicados en la organización del requeté, llegando a ser incluso los jefes locales del mismo en algunos valles de Tierra Estella, por ejemplo. El dirigente carlista Antonio Lizarza, en sus memorias, habla incluso de algunos curas participando en tareas como el contrabando de armas y otras. Luego, una vez que empieza el golpe, lo que es la represión en sí, ahí, si nos fijamos en las actitudes particulares de los curas particulares, podemos encontrar de todo, desde los que jalearon la represión, incluso alguno que llegó a participar directamente en ella, otros muchos que se inhibieron, otros que también se opusieron a ella, y en algunos casos, por ejemplo, al párroco de Cáseda, Eladio Zelaya, le costó la vida, fue asesinado por ello. O otros casos como Marino Ayerra en Alsasua, otros también lo pasaron muy mal por ello. Si nos fijamos en lo que es, digamos, el obispado, la Iglesia como lo que representaría más la Iglesia como institución, el obispo de Pamplona entonces era Marcelino Laechea, que acababa de llegar a la diócesis a finales de 1935, y aunque tiene una posición un poco ambigua al principio y, por ejemplo, no acude a una misa de campaña que hay en el Día de Santiago en julio en la Plaza del Castillo, luego enseguida va a proclamar la cruzada, y podemos considerar que es representante también de esa cierta actitud ambivalente, porque es conocido que ya a la altura de noviembre, cuando la mayor parte de la represión había pasado, a la altura de noviembre tiene una locución pastoral que se publica en la prensa, que se lee en los púlpitos, pidiendo que no haya más sangre, diciendo que una gota más de sangre de venganza, y criticando duramente las sacas y los paseos. Lo cual es algo muy digno de mención y no habitual en el resto de la jerarquía católica de entonces. Pero por otra parte también, más o menos por las mismas fechas, publica también unas instrucciones en el Boletín del Obispado en las que dice claramente a los párrocos que no den certificados de buena conducta a los que hayan estado afiliados en las sociedades marxistas, llama, y que cuando las autoridades les pidan informes los hagan sin ningún miramiento, sin consideración humanitaria alguna o algo así, creo que dice. Es decir, pide que los párrocos informen sobre sus fieles, independientemente de que esos informes pudieran, porque lo sabía perfectamente, que esos informes pudieran acabar costándoles la vida. Esa actitud ambivalente, digamos, de criticar los asesinatos extrajudiciales, pero por otra parte aceptar lo que sea la represión por cauces oficiales, aceptando la legitimidad del bando franquista, yo creo que es muy ilustrativa de la posición de la Iglesia en Navarra. La iglesia de la época era una iglesia previa al Concilio Vaticano II, por lo tanto con unas concepciones antidemocráticas que no encajaban con una democracia republicana como la que se plantea,
y que al ver amenazada su posición de privilegio colaboró con otros sectores sociales dominantes que también veían amenazadas sus posiciones en la crítica del régimen republicano y en algunos casos incluso el derribo de este mediante la violencia. Luego, una vez que empieza la guerra civil, el posicionamiento de la Iglesia va a ser, de la Iglesia como institución, va a ser claro del lado de los golpistas, con toda una serie de pronunciamientos, pues como la proclamación de cruzada que hace muy tempranamente Marcelino Laechea en Pamplona o otros obispos en otros lugares, hasta llegar luego ya, después de la deslegitimación un poco que supone para el bando franquista el bombardeo de Guernica, la carta colectiva impulsada por el cardenal Gomá, el primado de la Iglesia española, que estaba entonces durante toda la guerra además en Pamplona, una carta colectiva que legitimaba la guerra como un plebiscito armado, que se hacía eco de los bulos de que había una conspiración comunista en marcha y que por eso había tenido que darse el golpe de Estado, y que trata de alguna manera de legitimar al bando franquista frente a la opinión católica internacional, en un momento en el que además el Vaticano no estaba todo lo del lado del bando franquista que le gustaría a la Iglesia española, entre otras cosas porque estará también ahí la persecución de los católicos nacionalistas vascos, con el fusilamiento de algunos curas nacionalistas vascos, etc. Y hasta ya final de la guerra el Vaticano no dio un respaldo tan claro como le hubiera gustado al franquismo, al régimen, cosa que luego ya sí que haría. Elizaren jarrera hierarkiaz ari naiz, Elizari buruz hitz egiten dudanean, baina Elizaren jarrera izan zen, Europan zehar izan zen bezala, nazi, fascismo, frankismoaren aldekoa. Beraz, eman zen errepresioaz ere kontutan hartzekoa, ez? Bere erresponsabilitatea betirako hor dago. Azpimarratu beharko genuke ere, beti salbuespenak daude, eta Nafarroan salbuespenak eman ziren, salbuespen potoloak. Esan nahi dut, horri esker jakin izan genuen, ze sarraskiak egin zituzten, eta bar, ez, tartean aipatu beharko nuke, Altsasuko Mariano Ayerra, edo Gumersindo Desteiak, hoiei esker apaisak ziren, hoiei esker jakin izan dugu Nafarroako errepresioa itzela izan zala. Marcelino Olaetxea, sortzez bizkaitarra, Iruñako apezpikua zen 1936an. Hasieran, altxamenduaren bortizkeria begionez ikusi ez bazuen ere, kolpea babesten bukatu zuen. Marcelino Olaetxea era un salesiano vizcaíno de Baracaldo que va a llegar al obispado de Pamplona en sustitución del andaluz Tomás Muñiz a finales de 1935, es decir, unos meses antes de que estalle la guerra. Era de origen obrero, había estudiado fuera, en Italia y en Bélgica, y si hacemos caso del testimonio de Marino Ayerra, al que envió como párroco a Alsasua, un núcleo especialmente izquierdista, poco antes del golpe del 36, quizá hubiera podido tener una mayor sensibilidad hacia los problemas sociales que había en parte de Navarra, pero la guerra desde luego le iba a dejar muy poco margen de maniobra.
sobre su posicionamiento político no hay muy claro. Cuando llega hay cosas que no están muy claras, hay algunos rumores de que podría ser cercano a los nacionalistas vascos, no sé si por ser vizcaíno, pero luego también enseguida en febrero del 36 bendice una bandera de Falange en el Palacio Episcopal, cuando todavía la Falange era un partido muy pequeñito. El caso es que cuando empieza la guerra, aunque tiene al principio una posición que se considera un poco ambigua, como cuando se disculpa para no ir a la misa de campaña en la Plaza del Castillo el día de Santiago, el 25 de julio, pero luego ya enseguida en agosto va a publicar una pastoral en la que pide dinero para la guerra y habla ya, creo que es el primer obispo español que habla directamente de cruzada, de que la guerra no es una guerra, sino que es una cruzada, es decir, una guerra santa. Hay que tener en cuenta que también durante toda la guerra, aparte de que seguro que Olaechea estuvo muy mediatizado por el ambiente carlista de la provincia y de su propio clero, está también la presencia de su superior, digamos, del cardenal primado Goma, el jefe de la Iglesia española, que cuando empieza la guerra le pilla le pilla descansando en el balneario de Belascoain y que luego va a estar toda la guerra en el convento de las Josefinas. Y por ejemplo, se sabe que Goma es quien redacta la pastoral conjunta que también a principios de agosto van a publicar Olaechea como obispo de Pamplona y Mújica como obispo de Vitoria, condenando la postura del PNV al ponerse del lado de la República, al ponerse del lado de lo que creo que en la pastoral llaman la hidra de las 7 cabezas del comunismo o algo así, con un lenguaje muy apocalíptico, típico de la Iglesia de la época. Luego, sin embargo, es muy destacable cómo, es verdad que en noviembre, es verdad que cuando ya había pasado el grueso de la represión en Navarra, cuando la mayor parte de las ejecuciones que se dieron habían tenido ya lugar, pero hay una alocución en noviembre por parte de Olaechea, que es publicada por la prensa católica y reproducida y leída en los púlpitos de las iglesias, criticando, rechazando abiertamente las sacas, los paseos, pidiendo que no haya más sangre, diciendo que no quiere que haya ni una gota más de sangre de venganza, y eso es algo que es bastante excepcional entre los posicionamientos de la jerarquía católica de entonces. Cabe ahí la pregunta de qué hubiera pasado si Olaechea, en lugar de hacer este pronunciamiento en noviembre, lo hace en agosto, si hubiera podido mitigar o no esa brutal represión que sufrieron los republicanos navarros, y que él conocía perfectamente, porque además es conocido que muchísima gente acudió al Palacio Episcopal a pedir su mediación. No sabemos muy bien hasta dónde llegó eso y cómo se gestionaron esas posibles mediaciones, pero desde luego tenía conocimiento de lo sobrado de lo que estaba ocurriendo. Y quizá cuando se abra el archivo particular de Olaechea, que sigue cerrado, se pueda saber algo más. Pero también, por otra parte, por las mismas fechas que hace esa locución, también publica unas instrucciones en el boletín del obispado pidiendo a los curas que den informes, sin atenerse a ningún miramiento o consideración humanitaria ninguna, sobre sus fieles, y que no les emitan certificados de buena conducta si han participado en sociedades marxistas, etcétera, etcétera, sabiendo que eso podía costarle la vida a algunos de ellos. Va a ser el obispo de Pamplona hasta mediados de los 40, luego ya después de la guerra es, por ejemplo, el obispo que instituye las Javieradas, y luego ya se va a marchar como arzobispo de Valencia y bueno, va a seguir identificado con el régimen franquista, incluso llegaría a ser procurador de las Cortes franquistas durante varios años. Eskuindarreko gizona zelako, Marcelino Olaechea, bizkaitarra, berak mantendu zituen harremanak bakarrik eskuindarreko indarrekin. Besteak gorriak, besteak diabruak, besteak komunistak, eta orduan horren
akatzearen alde. Nik usten dut momentu batean, zalantza bat izan zuen Olaetxeak, zeren eta ohartu zenean, behin mostura martxan abian jarri eskero, monstrua ezala gelditzen, ez? Eta orduan urte bete bat pasa ondoren, bai eskatu zuen etetzea, ez? Baina berandu zen, ordura arteia 3.000 nafarre afusilatuak izan zirelako. Azkeneko urteetan, oroimen historikoa berreskuratzeko lanak egiten ari dira. Sobre la Iglesia y el franquismo están los estudios en Navarra, concretamente los estudios de Durne Yáñez, de Gemma Pierola sobre el papel de la mujer. Luego a nivel general se ha estudiado lo que supuso el nacionalcatolicismo como aglutinante ideológico del franquismo. Yo creo que lo más significativo es cómo con la victoria franquista en la guerra civil, gran parte de esa evolución hacia una sociedad más secularizada que se venía dando desde antes y que tanto preocupaba al clero ya incluso antes de la República, pues de una manera artificial y por la fuerza se va a mantener, y los años de la posguerra son años de una reafirmación religiosa, de grandes actos religiosos multitudinarios, de una omnipresencia de la simbología religiosa, de censura de libros, de películas, inicialmente incluso de una persecución incluso de la blasfemia, de la moda femenina, etcétera, de una especie de control moral en el que tomaron una parte muy importante no solo la Iglesia, sino también algunas de esas organizaciones católicas que habían jugado también un papel muy importante en la movilización contra la República, como podía ser la Acción Católica de la Mujer o la Asociación Católica de Padres de Familia. Y de alguna manera en los primeros años del franquismo se crea como una especie de espejismo de recuperación de la sociedad católica que habría sido percibida como en peligro antes. Sin embargo, como advirtieron ya algunos clérigos más lúcidos entonces, no dejaba de ser un espejismo, puesto que es verdad que, como decía por entonces un cura asturiano encantado de que antes no le iban a misa y luego se los traían formados, una vez que se les dejó de obligar a ir, pues ya en el nuevo contexto social, cultural, etcétera, a partir de los años 60, etcétera, las cosas cambian y esa religiosidad, digamos, impuesta por la fuerza va a ir desapareciendo luego cuando se libere, lo cual coincidirá también, y eso es algo que también está bastante investigado, la recepción en España del Concilio Vaticano II. A partir de los años 60 tiene lugar un cambio muy importante en la Iglesia, que es que el Concilio Vaticano II va a suponer una cierta apertura, ya esa demonización de la democracia y del mundo moderno, del socialismo, etcétera, que se había hecho en la Iglesia anterior, desaparece, y esa reconciliación con la modernidad se va a traducir, en el caso de una parte del clero en toda España, incluso en un acercamiento a posiciones antifranquistas. Y es muy significativo cómo a partir de los años 60 y 70, con ese cambio de actitud de parte del clero, cuando dentro de algunas iglesias se celebran asambleas obreras, cuando hay una complicidad de una parte de la Iglesia con la oposición al franquismo, cuando incluso el franquismo tiene que habilitar una cárcel para sacerdotes en Zamora, etcétera, etcétera, ahí ya prácticamente lo que había sido, digamos, el anticlericalismo de la izquierda republicana desaparece, y ya no tiene lugar esa asociación tan clara entre izquierda y antirrepublicanismo que había tenido lugar antes, lo cual nos indica que
ese anticlericalismo no era un fenómeno, digamos, antirreligioso o de rechazo de la religión o de rechazo de la Iglesia en sí, sino que era un fenómeno político de rechazo del papel social y político concreto del lado de las clases dominantes, etcétera, que estaba llevando a cabo la Iglesia. El Concilio Vaticano II, Ecuménico Vaticano II, supone un punto de inflexión sin precedentes en el catolicismo. Por un lado, porque supone el mayor hito del catolicismo a lo largo del siglo XX y, de otra manera, porque altera enormemente, va a alterar profundamente las relaciones Iglesia-Estado en España. Si bien el catolicismo europeo había sufrido una notable evolución desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, obviamente el nacionalcatolicismo y fundamentalmente el conservadurismo y el integrismo de la Iglesia institucional española, en términos generales, hace que tanto desde el punto de vista teológico como doctrinal se encuentre muy alejada de los presupuestos que en ese momento estaban siendo debatidos en el seno del catolicismo. La Asamblea Conciliar va a tener como consecuencia la promulgación de una serie de decretos y de constituciones que van a alterar profundamente las relaciones Iglesia-Estado en España, en tanto en cuanto van a afectar fundamentalmente a la confesionalidad del Estado. Dos de esos documentos, tanto la Constitución Pastoral Gaudium et Spes como la Dignitatis Humanae, la Declaración sobre Libertad Religiosa, van, entre otras, van a alterar profundamente esas relaciones en tanto en cuanto el concilio deslegitima algunos de los principios básicos del nacionalcatolicismo y por ende de la naturaleza del propio régimen franquista. Así pues, el concilio instaba a la separación Iglesia-Estado, también al respeto por la libertad de cultos, algo que en España no estaba permitido, en tanto en cuanto podía ser el culto, las confesiones no católicas debían mantener el culto en privado so pena de ser acusados de proselitismo. También porque, en definitiva, la Gaudium et Spes lo que hace es una oda a la libertad del individuo, del hombre, y además bueno, lo que va es a instar a alcanzar el mayor grado de libertad del hombre y de su activa participación en la vida pública y política de las diferentes naciones. El concilio no muestra su predisposición hacia ninguna forma o ningún régimen político, pero sí que en términos generales habla de una ampliación y una participación en la vida política y alcanzar las mayores cotas de libertad, algo que obviamente chocaba con la realidad de la España franquista. En este sentido, digamos que tres van a ser los puntos que respecto al concordato de 1953 más van a preocupar al régimen en ese sentido. Y va a ser el derecho el privilegio de presentación de obispos. Después del concilio en 1968, Pablo VI escribe una carta a Franco instándole a que renuncie a ese privilegio y el caudillo le va a responder diciendo que eso implicaría una reformulación o una renegociación de ese concordato. En segundo lugar estaría la cuestión del fuero eclesiástico
y en tercer lugar la inviolabilidad de los lugares sagrados. Como bien es sabido, la Iglesia se va a convertir, por ser digamos la única organización con ciertas cotas de libertad durante el régimen, el paraguas y en ese sentido posibilitadora de algunos derechos básicos inculcados por el régimen, como era el derecho de asociación o el derecho de reunión, y la Iglesia católica, la Iglesia posconciliar española sí que va, digamos, en la medida, en tanto en cuanto se van poniendo en marcha o se van aplicando las disposiciones conciliares, eso provoca una alteración enorme de las relaciones Iglesia-Estado. Tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia española va a sufrir un proceso, ese propio ayornamiento, esa reforma o puesta al día de la institución eclesiástica, que va a llevar a desengancharse progresivamente del régimen franquista. Eso provocó o facilitó también una reflexión en el seno de la institución eclesiástica, y en 1971 se produce un hecho fundamental que, digamos, es la ratificación de la puesta al día del concilio o de la aplicación del concilio en España, que se trata de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que se celebra en septiembre de 1971, y previamente se habían realizado una serie de fases diocesanas para preparar esa reunión nacional de todo el episcopado y el presbiterado. En esas fases diocesanas, precisamente un grupo de sacerdotes navarros va a promover una proposición en la que se insta a que la Iglesia pida perdón por no haber sido factor o instrumento de reconciliación en lo que se considera ahora una guerra entre hermanos. Esa proposición, que fue instigada por, como digo, varios sacerdotes navarros, fundamentalmente por Jesús Equiza y por Victorino Aranguren, entre otros, no va a ser aprobada en el transcurso de esa asamblea, porque requería la aprobación de los 2/3, sin embargo sí que alcanzó un 60%, y eso va a provocar que ese sentimiento generalizado de la necesidad de pedir perdón va a seguir su curso. También en Navarra, a partir del año 74, puesto que el año 1975 era el año de la reconciliación, hace que en 1974, durante los meses de otoño, se publiquen una serie de artículos en la hoja diocesana, en La Verdad, donde también se promueve y se hace público este debate sobre la necesidad de la reconciliación, sobre la necesidad de pedir perdón, etc. La Iglesia diocesana navarra va a seguir adelante en este sentido, y este grupo de sacerdotes, en 1974, en el transcurso de una de las sesiones del Grupo de Teología para Sacerdotes, que era una iniciativa también posconciliar surgida en la diócesis, se va a producir una serie de debates en torno a la reconciliación, en torno a la reparación también de las víctimas de la guerra civil del bando republicano, obviamente, y se va a encargar una investigación a dos sacerdotes de la diócesis, uno de ellos ya secularizado, José María Jimeno Jurío, y Víctor Manuel Arbeloa, para que inicien esta investigación.
José María Jimeno Jurió recorrerá todos los pueblos de Navarra en busca de testimonios para localizar todos los cuerpos y de todos esos desaparecidos durante la Guerra Civil en Navarra. Y esta iniciativa va a seguir su curso y en paralelo una de las sesiones del Consejo del Presbiterio, que es el órgano consultivo, uno de los organismos también conciliares y el órgano consultivo del obispo en la diócesis, este mismo grupo de sacerdotes va a promover también dar una serie de pasos ya desde la perspectiva institucional. En esa sesión, que se celebra en febrero de 1975, el presidente del Consejo, es decir, el arzobispo Méndez Asensio, retira esa proposición antes de que pase a debate. La retirada de esta propuesta en el orden del día del Consejo del Presbiterio no supuso una merma en el entusiasmo de este sector de los sacerdotes, tampoco de la creciente ya presión social en torno a esta cuestión. Y durante los meses de otoño del año 75 se publicarán una serie de artículos también por parte de un sacerdote, Eloy Hernández, incidiendo en la misma cuestión, y finalmente no será hasta el año 1978, cuando el nuevo arzobispo Cirarda llegue a Pamplona, cuando esta iniciativa tome impulso definitivo con la publicación de una circular en la hoja parroquial La Verdad. Como digo, la Iglesia católica, al menos desde la Restauración en España, estaba muy ligada a los sectores sociales dominantes que de alguna manera le habían financiado su propio renacimiento y la gran profusión de congregaciones religiosas, colegios religiosos, etcétera, que se da a partir de finales del XIX, y defendería también, digamos, una visión de la religión católica muy funcional a los intereses de esos sectores sociales dominantes. Venía a defender básicamente la resignación de las clases populares y la caridad de los ricos para paliar su situación. No quiere decir que no hubiera también otros sectores dentro de la Iglesia que defendieran un catolicismo más social. Por ejemplo, en Navarra se puede ver en torno a los años 10, en los inicios del cooperativismo agrario que ponen en marcha algunos curas en Navarra, gente como Antonino Yoldi o Victoriano Flamarique, que sin embargo lo van a tener muy difícil y de hecho van a acabar marginados, y el cooperativismo agrario que va a quedar después va a ser un cooperativismo, digamos, que ya es otra cosa, que ya no supone, ya no amenaza intereses que antes sí que amenazaban. A la altura de la República, digamos, lo que es la Iglesia y el movimiento católico está ya plenamente identificado con los intereses de las clases dominantes y va a jugar un papel acorde a esa situación, alineándose con ellas en el rechazo de la República, y de la misma manera luego también, cuando estalla la Guerra Civil, va a jugar un papel consecuente con ese papel social y político que había jugado previamente. Y como diría, por ejemplo, el católico nacionalista vasco Manuel Irujo, la Iglesia durante la guerra jugó el papel de mártir en el bando republicano, donde ya cuando se derrumba el Estado republicano y se inicia un proceso revolucionario, se van a asesinar a muchos sacerdotes al dar rienda suelta a esa violencia anticlerical en el contexto de la guerra. Pero también, como decía Irujo, sería mártir en el bando republicano, pero formaría parte del piquete de ejecución en el otro bando, y efectivamente en el bando franquista la Iglesia bendijo el golpe, bendijo lo que llamó la cruzada y legitimó de esa manera la represión brutal que llevó a cabo también el bando franquista contra maestros, republicanos, socialistas, etcétera, como es conocido. Erlijio eta Eliza Nafarroan, hori bai dala gaia, gai potoloa. Banukasiak, islamistak,
Azken 1000 urtetan, zenbat gora berak, iparraldean ere, 6. meriendandeak, protestanteak katolikoen aurka, elizak erretzen, eta 36koa beste pasarte bat, beste pasarte hilatza, deserosoa kontatzeko, baina gertatutako beste pasarte bat, ez? Ni, ez dakit, nire kultura horrela dalako, baina ni segitzen dut pentsatzen, naiz eta fededun asko egon, herrien opioa dela, erlijioa. Eta orduan, gauza guzti horiek ikertu behar dira, hausnartu behar dira, baina erlijio gabe asko hobeto egongo ginakela, ziur naiz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.